Miedo y ley. En un riesgo intempestivo de tratar de dar una explicación a la relación del miedo y la ley en la política, de acuerdo con lo que plantea Derrida a través de Hobbes, me atrevo a utilizar el lenguaje audiovisual para presentar el siguiente videoensayo. Debo admitir que será mucho más experimental que académico, pero espero que la articulación de los discursos se dé y que comunique algo de interés al espectador. Ves los combates de los animales contra los hombres, y de unos contra otros. Carecen de astucia, de artificio, utilizan abierta y francamente su audacia, se defienden y se vuelven a vengar contra sus enemigos con una magnanimidad ingenua, sin que ninguna ley se los exija, sin tener miedo de ser castigados en un juicio por cobardía. Es más, por instinto natural, huyen del estado de vencidos, soportan y resisten cualquier extremo con el fin de mantenerse invencibles. ¿Quién inventó que somos cazadores? En el inicio empezamos siendo carroñeros. En realidad éramos hienas. Somos hienas. En su libro The Celestial Hunter, Roberto Calasso revela que los primeros restos sepultados que se han encontrado de manera ritual han revelado a los antropaleontólogos modernos indicios de que esos humanos en realidad no se alimentaban de lo que cazaban, sino de los restos que dejaban otros depredadores. Los primeros homínidos pasaron de comer semillas y raíces a comer carne, no imitando a los tigres, no, 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 sino a las hienas, por lo que su supervivencia dependía primordialmente de los depredadores tradicionales. Alimentarse de los restos que dejaban sus propios enemigos significaba, en un acto de autorreflexividad, comerse a sí mismos. Calasso dice, las hienas fueron las primeras filólogas. Los únicos cuerpos que les competen son aquellos que su vida pertenecía al pasado. Van directo al hueso y lo rompen con sus fuertes mandíbulas. Buscan algo que las demás ignoraban. Buscan algo que los demás ignoraban. El tuétano. Pasaron muchos años para que los humanos dejaran de imitar a las hienas y se dieran cuenta que al no tener sus mandíbulas necesitaban suplirlo con algo, una prótesis que los ayudara a cazar y por fin se consolidaran como cazadores, aquellos que matan en vez de ser matados. Killing precedes the law and cannot be healed by the law alone. This was the premise. Killing contaminates, produces a contagion that has to be stopped. How? By allowing the blood of the animals killed to be poured over the killer. With the butchery of meat, there was a continual killing of animals, on which the community relied for sustenance. But that killing was to be carried out in ceremonial form. It was a form of sacrifice. Blood sacrifice was blood poured over a wrong to heal it.
an operation that had always been repeated, since the wrong was being repeated. The wrong was the killing itself of men and animals, through malice or the need to be fed. The unwritten laws related also to this. No one dared to question them. Orestes can ask for justice, but only after the blood of an animal is poured over him. The blood comes before the word. Calazo relaciona la sangre con una forma de purificación, un ritual que heredamos de la mímesis animal y la llevamos a la mímesis del teatro, el ritual, la representación. En la antigua Atenas, ciertos sacerdotes se encargaban de desollar a los cerdos y regar su sangre por el ágora, en los lugares en los que se reunía la gente y en el teatro. A las víctimas se les llamaba catarsia, espectadores purificados por la sangre derramada sobre las gradas, al tiempo que presenciaban una representación donde pasaba exactamente lo mismo. Se iniciaba con la sangre y se terminaba con ella, una purificación ritual que dio origen al teatro. Hoy en día, ese significado purificador de la catarsis lo seguimos experimentando. En el mejor de los casos, sublimando las afecciones frente al escenario. Y en el peor, recibiendo orines en el estadio de fútbol. Sin embargo, ¿qué pasa cuando existe esa catarsis? Cuando no existe esa catarsis. ¿En dónde quedan las afecciones? ¿Qué pasa cuando censuran la sangre? Cuando nos privan del ritual, cuando se cancela la representación, cuando no podemos acceder al preciado tuétano. Esa desaparición de los cuerpos, esa muerte en general con cuerpos o sin ellos, se habrá convertido dentro de la indecibilidad del hacer saber que nos ocupa, en una estructura esencial del trauma, neoyorquino, norteamericano, mundial, que hace su duelo imposible tanto del pasado, del ser pasado, del golpe asestado, como de lo que queda por venir y que de mal en peor instala la virtualidad de la peor amenaza en el corazón de todo lo que actualmente se puede saber, saber hacer y hacer saber. Se trata siempre de saber meter miedo, de saber aterrorizar el hacer saber. Y ese terror, a ambos lados del frente, es innegablemente efectivo, real, concreto. Aunque esa efectividad concreta desborde la presencia del presente hacia un pasado o un porvenir del trauma que no está jamás saturado de presencia. De modo que todo ese saber, ese, sa ese saber hacer, ese hacer saber, por mucho que lo atraviese la fábula, el simulacro, la figuración o la virtualidad, por mucho que pase por la inconsistencia irreal y fabulosa de los medios de comunicación o del capital, pues a ambos lados los movimientos de la violencia pasan a sí mismos indisociablemente por movimientos mediáticos y capitalísticos mediante movimientos que son a la vez estructuralmente fabulosos y reales virtuales, dependientes de la creencia, de la fe y del crédito. No hay capital sin una fábula acreditada. Y sin embargo, terriblemente efectivos, eficaces en sus efectos, ese saber hacer saber, ese hacer hecho saber, no por eso deja, pues, de concernir menos esencia del terror, del devenir terrorismo, del terror, tanto del terror contra el Estado como del terror de Estado, ya sea actual o virtual. Se trata, en efecto, de ese miedo
de ese terror o de ese pánico del que Hobbes declaraba en el Leviatán que era la pasión política por excelencia, el resorte de la política. Una genealogía conceptual del terrorismo, a saber, del saber hacer, siempre técnicamente equipado, a veces pobremente equipado, a veces sobreequipado, de ese saber hacer que organiza el pánico de poblaciones supuestamente civiles para ejercer una presión de opinión pública sobre una política pública, gubernamental o militar. Habría, una habría que reconstruir todas las teorías políticas que han convertido el miedo o el pánico, por consiguiente el terror o el terrorismo, como saber hacer reinar el miedo, en un resorte esencial y estructural de la subjetividad, de la sujeción, del ser sujeto, de la sumisión o del sometimiento político. Y ahí encontraríamos lo más cerca posible de la soberanía, que es su correlato, el miedo tal y como es definido por el Leviatán. Por ejemplo, en el capítulo 27 de Leviatán, el miedo es definido como la única cosa que en la humanidad del hombre motiva la obediencia a la ley, la no infracción a la ley y la conservación de las leyes. El correlato pasional, el afecto esencial de la ley, es el miedo. Y ya nada más para concluir este ensayo, me gustaría leerles un fragmento de lo que dice el bestiario medieval sobre la hiena. Hay un animal llamado hiena que está acostumbrado a vivir en los sepulcros y a devorar los cadáveres. Su naturaleza es tal que a ratos es masculina y a otros femenina. De ahí que sea una bestia repugnante. No puede volverse salvo haciendo girar completamente su cuerpo, pues tiene la espina dorsal rígida, y toda ella de una sola pieza. Solino cuenta muchos prodigios de ella. En primer lugar, frecuenta las majadas de los pastores y camina en torno a las casas por la noche, estudiando con oído atento el tono de voz de los que en ellas viven, pues es capaz de hacer imitaciones de la voz humana. Imita el ruido de los vómitos humanos con el fin de apoderarse de los hombres atraídos de noche al exterior mediante esta astucia. Cuando ha conseguido salir, a- cuando ha conseguido hacer salir a perros, se los traga con sollozos hipócritas. Y si por azar los sabuesos cruzan su sombra mientras le dan caza, pierden la voz y no pueden ladrar. Esta misma hiena excava las tumbas en busca de cadáveres enterrados. Ya que no son ni machos ni hembras, no son tampoco fieles ni paganos. Son evidentemente el pueblo de quien dijo Salomón: un hombre de espíritu doble es inconstante en todas sus acciones. Empezamos siendo carroñeros, empezamos siendo hienas, somos hienas.